Muy buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. Buenos días, Inge. A ver, espero, a ver, ya estamos listos, ¿no? Creo que sí. Muy bien. Creo que sí. A ver, aguarden un momentito, vamos a hacer algo. Ya les voy a compartir un archivo, primeramente, para ir trabajando. Ya lo voy a poner en el Classroom ahora mismo. Aguárdenme un rato, trabajo. Puede ser. Ahora sí. Material. Vamos. Publicar. Listo. Excelente. Uy. Aparecieron varios todavía. A ver, creo que... a la macana. Walter, a ver... pucha, qué macana. Aquí me está otra vez. Esto es una tontera realmente. A ver, aguarda un ratito. A ver, primero Walter. Dice que recién ayer se inscribió. O sea, ¿cómo es eso? No entiendo. Sí, que ayer se abrió el sistema y me cambié a su grupo porque el otro grupo no tenía docente. Como que no tiene docente el otro. Sé que está don Gabriel Rodríguez. Sí, justamente no estaba dando sus clases y por eso decidí cambiarme a su grupo. Qué bacano. A ver, la pregunta es, no sé si alguien está al día, no estoy con el cronograma, es que a ver, si el sistema se va a ir abriendo todo el tiempo, o sea, porque primero yo no tengo control de quiénes sí están, quiénes no están, porque en realidad eso es, bueno, no tengo acceso, digamos, al websys de Fundaciones 1. A mí solamente me pasan una lista y yo trabajo en base a esa lista, ¿no? Miren que sí, con razón, aquí están apareciendo muchos más. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. Un momentito, por favor, ahorita voy a compartir un segundo enlace porque hay harta gente que está intentando entrar. Y ya somos 100 en esta sala. A ver, vamos a abrir una segunda sala que creo que sí ya están ingresando. Bueno, se darán cuenta que el segundo enlace es para los que están entrando recién. Ya. Ahora sí, por favor, alguien quería decir algo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sobre ese tema de la Hoy día, apertura del WebSys, Sí, adelante, Pablo. pues tenemos tres aperturas a lo largo del semestre. La primera es la normal, que es antes de clases. La segunda es para rezagados.
Y esta sería la tercera, que es después de los exámenes de mesa, que es más que todo para los que aprueben los exámenes de mesa, para que puedan tomar alguna otra materia si es que gusten. Ah, ya, ya. Pero esto se abre de manera general, digamos, para todos, no solo para los que se inscribieron a mesa. Exactamente, porque el sistema no puede verificar quién es un mes y quién es no, así que saber para todos. Ah, ya, ya, ya. Ah, entonces ahí uno también puede cambiarse de grupo, retirarse del grupo, etcétera. Claro, Ujú. Ah, ya, ahora entiendo. Entonces esta sería la definitiva en realidad, ¿no? Sí, ingeniero, hasta ahora exactamente. tiene el sistema. Ah, ya, excelente. Bien, gracias por la aclaración, Pablo. Entonces, bueno, a quien hizo la pregunta, Walter, y seguramente van a realizar la migración de los datos al WebSys recién entre hoy o mañana. Generalmente dura entre 24 horas, 48 horas, creo. Eso pasó la anterior vez. Entonces, yo voy a pedir de todas maneras al jefe de departamento que nuevamente baje la lista final, ¿no? La lista oficial. Entonces, y con esa lista, pues yo voy a nuevamente hacer una invitación a todos a los que estén en esa lista. Entonces voy a hacer lo mismo que la anterior vez. De hecho, ya les voy informando, ¿no? Entonces voy a eliminar de todo. Es probable que muchos se hayan retirado de este grupo y otros hayan ingresado, ¿no? Entonces vamos a eliminar de canto a todos y voy a hacerles llegar de nuevo a toditos la invitación a sus correos, como hemos hecho la anterior vez. ¿Ya? Entonces, ahí seguramente, Walter, ya te vamos a hacer llegar la invitación. Pero esto seguro que no va a pasar hasta más del día viernes, ¿no? Porque no tarda tampoco mucho. Ya de hecho, hoy yo ya me voy a poner en contacto con el jefe de departamento para que nos facilite la lista oficial y final en este caso. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Bueno, Álvaro nos hace la aclaración que todavía hoy también está abierto el sistema, ¿no? Entonces sí, seguro que van a migrar mañana jueves, hasta el viernes recién van a estar las listas, ¿no? Entonces en cuanto yo lo tenga, hago lo que les he indicado. Bien, entonces sí, ahora sí entiendo que, bueno, tenemos también ahora más participantes que han necesitado un segundo enlace. Muy bien. Les decía, a ver, para los que no están en el Classroom, ahora sí, bueno, vamos a tener que mostrarles nomás, ¿no? Y les he compartido un archivo en AutoCAD, ¿ya? Y seguramente lo van a poder descargar, lo van a ver, etcétera, para que después puedan trabajar. Ahora les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Déjenme que, bueno, pueda compartir toda mi pantalla para así poder trabajar cómodamente en los diferentes archivos que vamos a ir viendo. Excelente. Muy bien. Ya, a ver si en la sala 2 ya están viendo todos, también la sala 1. Listo. Me confirman eso. Ya todos ven mi pantalla compartida, ¿no? Sí. Sí, Excelente. ingeniero, se logra ver. Ya, muy bien, entonces, bueno, por ser el día de inscripciones y todo, entonces la sala 2 la vamos a dejar abierto, ¿ya? Entonces ahí seguramente se van a ir sumando las personas que recién estén despertando y queriendo unirse a la clase. Bien, a ver, ahora sí. Les he compartido este archivo, ¿ya? Que es de un proyecto en el cual hemos trabajado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Les explico. ¿Ya? Vamos a ponernos en un caso de estudio, y este va a ser nuestro caso de estudio, ¿ya? Este es nuestro caso de estudio, donde nosotros vamos a ir revisando de alguna manera la parte teórica que aparece en la inscripción. No sé, a ver, déjenme ver un poquito. ¿Dónde estás? Fundaciones.
Aquí está. Entonces, todo lo que, de hecho, ya hemos visto acá, ¿no? Hemos revisado algunos conceptos generales, capacidades de apoyo que tenemos que conocer, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo hemos terminado de revisar o darle una mirada, sobre todo, inicialmente, ¿no? Al contenido que aparece en esta primera parte, ¿no? Con algunas explicaciones o aclaraciones puntuales en algunos puntos específicos, ¿no? Ya habíamos terminado con esta tabla que en lo particular yo les decía, a mí no me agrada mucho, me parecen valores muy desproporcionados, ¿no? Pero bueno, la bibliografía nos presenta ahí los detalles. Luego hablaremos de más, a más detalle al respecto. Nos toca ver ya el capítulo 3 en este caso, que corresponde a lo que son las zapatas de fundación, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en contexto y vamos a empezar a hablar ya de, en este caso, de diseño geotécnico. Entonces, vamos a ir viendo estos conceptos que aparecen aquí en nuestro texto. Ya no, probablemente sí rescatemos mucho de esto, pero también les había dicho al inicio que es muy probable que vayamos tal vez un poquito modificando y cambiando inclusive en nomenclatura, ¿no? En nomenclatura principalmente porque debemos ser coherentes con la nomenclatura desde la geotecnia en realidad, entonces todo tiene que coincidir y en ese sentido probablemente vayamos realizando algunos pequeñas modificaciones que no van a repercutir mucho, yo creo, ¿no? Pero, ¿cuál es la idea? Miren que vamos a ver muchos casos por acá, etcétera, etcétera. Luego vamos a entrar seguramente a ver ya los casos específicos de zapatas céntricas y y empezar a ver la parte de diseño, ¿no es cierto? Entonces, diseño de zapatas aisladas céntricas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí los conceptos y todo ese detalle, ¿ya? Entonces, la idea del caso de estudio es que nosotros podamos aplicar este caso de estudio, o más bien, perdón, al revés, que podamos aplicar todos los conceptos revisados acá a este caso de estudio. Eso lo vamos a hacer de manera guiada, lo vamos a hacer conmigo, lo vamos a ir viendo, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Para eso necesito que ustedes tengan sus herramientas a la mano, quiero decir, o sea, no quiero que estén en sus camas, en otras palabras, no quiero que estén mirando solamente el celular y listo. Lo que yo necesito es que ustedes estén sentados en sus escritorios y trabajando. Es más, vamos a utilizar planillas Excel, que es una herramienta muy poderosa, digamos, para el ingeniero civil en general. Y si alguien me dice, yo no sé utilizar el Excel, pues les recomiendo que empiece a estudiar eso también. Tiene que dominarlo en realidad, una planilla Excel. Al menos las funciones súper básicas, ¿no? De programar unas ecuaciones básicas, ecuaciones un poco más complejas, etcétera. No vamos a exigir que se vayan a conocimiento, por ejemplo, del macros y todo aquello que son más de automatización, pero con lo básico seguro que va a ser más que suficiente. Eso va a ser un requisito indispensable para el curso, para el desarrollo de todo el curso. ¿Por qué? Porque la idea es de que cada uno de ustedes, ¿no? A su estilo propio, a su fiel estilo propio, pues pueda generarse herramientas de trabajo y que pueda utilizar más adelante. Y obviamente con la práctica cada vez ir mejorando su propia herramienta de trabajo, ¿no? Obviamente verificando con los cálculos manuales, etcétera, como vamos a ir viendo. Esa es la intención, ¿no? Yo voy a ir poniendo unos tips seguramente también en planillas Excel, ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como guía, no significa que todos tienen que hacer como yo lo planteo, como yo lo armo. Es más, yo lo voy a hacer de manera un tanto desorganizada, con una intención de que ustedes puedan más bien organizar su propia herramienta de trabajo. ¿Ya? Entonces,
van a trabajar en este plano y esta va a ser la primera actividad, por cierto. ¿Ya? Entonces, esta primera actividad va a consistir en que ustedes, cada uno, ya no, aquí no hay grupos, no hay que voy a trabajar con mi amiguito o mi amiguito me lo va a hacer, luego me lo pasa, etcétera. No, cada uno va a hacer la actividad 1. ¿En qué va a consistir esta actividad 1? En que recuerden sus conceptos adquiridos seguramente y las destrezas adquiridas en hormigón 1, hormigón 2, etcétera. Creo que hormigón 2 es ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy correcto? Sí, ingeniero, es hormigón 2. Hormigón 2, correcto. Muy bien. Entonces, que recuerden y que utilicen el programa que más domine. Puede ser el programa estructural, aclaro. Puede ser el SAP, puede ser el ETAPS, puede ser el robot, no sé, el que ustedes deseen. ¿Ya? El que ustedes deseen. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer simplemente un prediseño como en hormigón armado, ¿ya? De las columnas, van a hacer un prediseño de las vigas, la pueden uniformizar, no hay problema, no necesito que esté, o sea, que sea fino, no necesito que a estas alturas todavía le hagan, le afilen la punta del lápiz, ¿no? Entonces hacen un prediseño con las longitudes más críticas y van a tener unas dimensiones de vigas estándar y la pueden uniformizar desde la planta baja hasta el último piso. No hay problema. Van a hacer un prediseño de la losa, pues seguramente colocarán el espesor, el diseño, las condiciones que vean necesarias y las van a colocar. En las columnas lo propio, ¿ya? Entonces, de hecho aquí ya hay algo, el esquema en planta, donde van a ir llegando las fundaciones, ¿no? Entonces este es un problema un tanto simple, por eso la he seleccionado para el caso de estudio, ¿no? Entonces, y lo que van a hacer es cargar con todos los niveles, van a asignar las cargas muertas que calculen, van a poner, no sé, como han aprendido, pues, ¿no? El peso del piso, del cielo falso, el de la losa, van a colocar el peso de los muros de repartición, cuánto corresponde, y luego le van a asignar también las cargas vivas, ¿no? Entonces van a trabajar en una condición de servicio, primeramente. Entonces, y para el día lunes, miren que estamos a miércoles, y ahí tienen todo el tiempo, para el día lunes, ya antes de que empiece la clase, o sea, 7 de la mañana, todos tienen que haber subido su tarea al Classroom que vamos a generar, que va a ser la actividad 1. ¿Ya? Donde muestren, ¿ya? Primeramente suban su corrida en el programa que hayan seleccionado, ¿ya? Y un resumen de, por ejemplo, de su prediseño que han colocado, cómo han tomado las condiciones, y finalmente el resumen de las cargas que llega a nivel de fundación en servicio. Muy bien. ¿Queda claro la actividad 1 o requieren de alguna aclaración? Disculpe, ingeniero, ¿podría volver a repetir, por favor? Yo lo escuché entrecortado. A ver, una señorita estaba hablando, perdón. Ah, ya, Catherine, sí, adelante. Sí, correcto. Pueden tomarlo como modo de corte. En realidad deberían de hacerlo así, ¿no? A ver, ¿dónde está el ascensor? El ascensor está acá, está rodeado de las escaleras, sí, efectivamente. En realidad,
Miren, hagamos algo. Olvídense, es más, olvídense de que la estructura tenga escaleras y que tenga ascensor. Hagan una estructura simplemente con columnas, vigas, losas, etc. Vamos a simplificar un poco ese detalle. ¿Ya? Entonces, no tomen, para los fines de este curso, a mí no me interesa que esté bien cargado la escalera, que el ascensor, etcétera, ¿no? Entonces, eso, bueno, seguramente ustedes ya lo han aprendido, etcétera. En este curso vamos a buscar los fines netamente para las fundaciones. ¿Ya? Ahora sí, ¿o hay alguna duda todavía? Ahora es el momento. Alguien está escribiendo, creo, al chat. Debe estar en la otra sala. ¿También podemos usar Save, ingeniero? El Save para cargar toda la estructura. Sí. ¿Y cómo cargas en el Save toda la estructura? Creo que en la versión 2019 ya se puede hacer. Ah, miren que no conozco. Yo conozco hasta la 2016. ¿En serio? Porque el 6 sí, yo tengo mi versión 2016 que solo me hace diseño de losas de fundación, zapatas, verificaciones, etcétera, ¿no? Pero si puede, excelente, no utilicen el que estén. La idea es que yo quiero ver que ustedes determinen las cargas que van a llegar a nivel de fundación. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Inge, buen día. Una preguntita. ¿Consideramos el sótano? Digo, la terraza que tiene el edificio. La terraza. A ver, déjeme un rato. ¿Qué hay en la terraza? Tienes que considerar, porque si no, tienes que considerar el techo, ¿no? Tienes que considerar todo lo que esté aquí. ¿Ya? O sea, todo los detalles que dicen acá, ¿no? Después creo que todo es planta tipo, ¿no? Son los cortes transversales, plano de gradas, dicen, ¿no? En realidad son la planta tipo 1, 2, 3, 4, entonces es tipo, o sea, no hay mucho problema, y lo único que varía tal vez es esta losa de acá, ¿no? Después todo es tipo. Entonces quiero aquí que empiecen a recordar todo lo que vieron en hormigón, ¿ya? Vamos a ir enlazándolo. ¿Alguna duda? Ninguna. Muy bien. Ya. ¿Cuál es la idea? Vamos a abrirnos un pizarrón acá para ir punteando hacia dónde vamos, ¿ya? Y cuál es la idea principal. Ustedes están con esto y no. Aquí estamos. Esto, bueno, esto lo habíamos hablado en la anterior clase, cuando hemos hablado de capacidad admisible del terreno, etcétera, ¿no? Ya lo hemos discutido. Vamos a abrir una nueva y vamos a poner acá un título en grande que diga, vamos a poner caso de estudio. Este va a ser nuestro caso de estudio. Miren y lo interesante que vamos a hacer. ¿Ya? El caso de estudio nos va a servir, o sea, esto que generen ustedes como la actividad 1, nos va a servir para
verificar no solo zapatas aisladas, vamos a ver vigas de fundación con este mismo caso de estudio, vamos a ver losas de fundación con este mismo caso de estudio. Ya entonces nos va a servir para todo el semestre, en otras palabras. Ya entonces háganlo con detalle y háganlo bien, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando y ustedes igual van a ir verificando con todos sus datos. Entonces ese va a ser nuestro caso de estudio. La podríamos poner, no sé, 1-2022, listo. Ups. Ahí. Listo. Ya, entonces, primera cosa que apuntamos acá es lo siguiente. El caso de estudio va a consistir inicialmente en los siguientes puntos. Ya, no sé cómo ponerlo, vamos a ponerlo así, o análisis estructural le vamos a poner, aunque no es tanto así. Teclado. Primera cosa que van a ver, y esta es la actividad 1 que les había dicho, ¿no? La tarea 1 si quieren, tiene una actividad. La actividad 1. El segundo punto que vamos a enlazar es el análisis, esto sí vamos a hacer, análisis técnico. Técnico. Creo que aquí no vamos a hacer ninguna actividad. ¿A qué me refiero con el análisis geotécnico? Justamente a observar, pues, esto, ¿no? Que tenga todo esto, que empecemos a nosotros a entender cómo se maneja, inclusive de verificar de alguna manera, pues, algunos valores, ¿no? Les había dicho ya al inicio, yo en lo personal no estoy de acuerdo, para nada no estoy de acuerdo, en que el estructurista piense que la geotecnia se resume en un único valor, que es la capacidad admisible. ¿Recuerdan? Generalmente muchos piensan así, les había dicho, ¿no? Pero en realidad aquí hay una relación entre la geotecnia y la parte estructural de diseño de fundaciones. Se había dicho que esto es un ciclo, en realidad, que debería de venir de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a cambiar esa mentalidad ahora y van a ver que ustedes van a aprender a hacer justamente este análisis, ¿ya? Un poquito vamos a recordar, para eso hemos recordado estos conceptos generales, etcétera. No significa que van a entrar a detalle a la geotecnia, no, sino que vamos a utilizar ecuaciones básicas y simples para poder realizar nuestras propias verificaciones como estructuristas. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, esa es la idea a la cual vamos a perseguir en el análisis geotécnico. Y de hecho, si recuerdan la anterior clase, cuando veíamos justamente todo esto, el contenido de capacidad admisible en nuestro texto de adscripción, yo les decía, yo voy a preparar un pequeño ejemplo para que ustedes, para que podamos ver todos estos conceptos que hemos visto. Tal vez no todos, ni siquiera eso, ¿ya? Entonces yo voy a recomendar simplemente algunas que sí les van a servir y mucho, que son fáciles de utilizar, nada complicados, etcétera, y lo pueden hacer con una planilla Excel simple, inclusive un cálculo manual rápidamente, etcétera, ¿no? Entonces, cosa que ya en el futuro, pues, no solo esperen un valor de capacidad admisible, ¿no? Como generalmente
acostumbrados, ¿no? Piensan que el estudio geotécnico se resume en obtener este valor y que el estructurista pues va a utilizar este valor como que si esto fuera inamovible, ¿no es cierto? Es un dato que no se puede mover, es un dato único, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Entonces, yo les he ya explicado que este dato no es único y no puede ser único, jamás. Y eso quiero que entiendan ustedes. ¿Ya? Bueno, entonces, y el tercer punto que vamos a enlazar es el diseño estructural de fundaciones. Entonces, miren que vamos a tocar en realidad, pues, estos 3 puntos. Vamos a enlazar, en otras palabras, estos 3 puntos. Y aquí obviamente ya va a venir otra actividad, ¿no? La otra actividad que va a ser, seguramente ya va a ser aquí el proyecto o los proyectos, ¿no? Básicamente dependiendo en qué contenido nos encontremos, pues los proyectos van a estar enlazados con el diseño estructural. ¿Alguna consulta? Está muy grande. Ahí. Ninguna. Muy bien. Entonces, una vez planteada el problema, pues vamos a... Esto lo van a hacer solos, sin ninguna tutoría. En este caso, ustedes tendrían que hacerlo a partir de ahora hasta el día lunes. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer conmigo, esto también lo hacemos conmigo, lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, primera cosa que vamos a analizar, o vamos a ver ahora, vamos a hacer un análisis geotécnico de un caso que yo me voy a plantear ahora, ya con ciertos datos que ya conocemos, etcétera, y que deben aparecer siempre en los estudios geotécnicos. Y yo puedo mirar aquello y verificar rápidamente mis propios valores de capacidad admisible. ¿Ya? Entonces, empecemos rápidamente. En nuestro caso de estudio va a estar, bueno, para este ejemplo, es más, para el caso de estudio en general, yo voy a manejar un perfil tal vez tipo, ¿ya? Que va a consistir de la siguiente manera. A ver, 1, 2, ¿sí? Aquí vamos a tratar de llevar aquello. Otros 2, 3. Bueno, creo que la escala no me va a dar, pero voy a suponer que estamos así. 0, 2, 5. Tal vez otro por aquí. La idea es de trabajar con un suelo lo más real a lo que aparece, o lo más cercano más bien a lo que aparece en la realidad. ¿Ya? Vamos a ponernos esto, pero vamos a ir luego analizando poco a poco. Este es mi nivel 0. Este va a ser un nivel, supongamos 2. Este va a ser un nivel... bueno, aquí puedo mover esto. 5 en realidad, entonces este podría venir acá. 2, 4, 5, 10, y bueno, vamos a suponer que esto está ahí bien. Correcto. Este va a ser el nivel 5. Este va a ser nuestro nivel 10, y vamos a suponer que aquí está 20 metros. ¿Ya? Bueno, estoy pensando un poco en justamente este modelo que vamos a utilizar. Vamos a suponer que el estudio de suelos que se ha realizado para esta estructura, ya para este edificio que estamos analizando, pues ese es este que corresponde, que el estudio de suelo se haya definido que hay un estrato 1, 2, 3, 4 estratos, ¿ya? Y podríamos ponerle, si quieren, estrato 1, ¿no? Estrato 1, un estrato 2, un estrato 3,
un estrato 4. Vamos a suponer que así está conformado el terreno donde se va a emplazar esta estructura. Necesitamos unos datos. Excelente. Vamos a decir que, bueno, la geotecnia nos tiene que decir, y miren que estoy diciendo nos tiene que decir, nosotros no vamos a meternos en eso, aquí en este curso, nos tiene que decir qué material es. Por tanto, vamos a decir que este, por ejemplo, sea un CH, una arcilla, grasa. El segundo estrato que también sea una arcilla, pero que sea una arcilla ya de baja plasticidad, CL, y los dos estratos de abajo, que generalmente pueden ser arenas, que sea, por ejemplo, una arena limosa, y esta sea, pues, una arena bien gradada, por ejemplo, ¿ya? Me estoy inventando, ¿ya? Pero uno tiene que entender que el estudio geotécnico nos tiene que dar estos datos, tiene que decirnos estos materiales están debajo del terreno donde usted quiere construir esta estructura, ¿no? Adicionalmente a esto nos tiene que dar la información de qué datos o qué parámetros tiene cada uno de estos estratos. Seguramente ellos ya verán si han determinado a partir de ensayos de laboratorio, habrán determinado a partir de ensayos de campo simplemente, etcétera, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es conocer, por ejemplo, que si es arcilla, nos proporcionen la resistencia no drenada del material, y aquí vamos a adoptar, por ejemplo, le colocaré con esto que va a ser mucho más fácil para mí, ¿ya? Voy a cambiar esto y voy a poner un texto más bien y así manejar más ordenadamente. Lo que sí voy a hacer es bajar. Bueno, se había dicho que va a ser un CH. Bueno, creo que para bajar tiene que estar escrito. Tampoco lo bajaré tanto. ¿No? Donde, por ejemplo, yo requiero acá, quiero conocer, les decía, la resistencia no drenada, y ese tiene que ser un dato. El informe geotécnico tiene que decirme qué dato se ha utilizado o se tiene para ese estrato. Y yo me voy a inventar para este caso que esto sea 30 kilopascales. ¿Ya? Necesito conocer su peso unitario, si quieren su gamma, ¿no? El peso unitario. En este caso, sea de 16 por acá, kilonewton unidades vamos a manejar muy bien, kilonewton metro cúbico, por ejemplo. Y también necesitamos conocer el módulo de elasticidad del material. ¿Ya? Entonces, ese valor, para este caso, vamos a utilizar de 4.200 kilopascales. Son los 3 datos mínimos y necesarios que debería tener cada estrato. Mínimo y necesario, digo, ¿no? Entonces, voy a copiar lo mismo por acá. Este va a ser no es un CH, es un CL. Vamos a duplicar esto, por ejemplo, a 60. Vamos a decir que ya mejoró un poco el terreno. Y esto también, entonces, que suba a 18. Y el módulo de elasticidad que suba, por ejemplo, a 8.600. Listo. Entonces ya tenemos un suelo un tanto más rígido, ¿no? Entonces, permítame, voy a ir borrando esto. Entonces se van a ir anotando también ustedes todos estos datos. Con esto vamos a trabajar. Si es suelo arenoso o gravoso, dependiendo, ¿no? Aquí ya puedo aumentar un poquito más, creo, esto, ¿no? Como hemos dicho, en este caso va a ser un SM, una arena limosa, pues ya no necesito la resistencia no drenada, ¿no? ¿Qué necesito? El ángulo de fricción interna, ¿no? Entonces ya necesito esto,
este dato, ya cambian los datos dependiendo al tipo de material. Entonces, en este caso voy a decir que, por ejemplo, acá tengamos un ángulo de 30 grados, un phi. El peso unitario también se mantiene. Podríamos aumentar un poco, por ejemplo, a 19. Es característico de las arenas que tengan un módulo de elasticidad un tanto mayor. Por tanto, vamos a ponerlo, por ejemplo, a 20.000, ¿no? Y repetimos esto para el extracto final, pero hemos dicho que no sea una arena limosa, sino una arena bien gradada, de mejores características. Ya eso va a hacer que el ángulo de fricción interna, por ejemplo, pueda ser fácilmente 34, 35, le pondremos un 34, y también esto aumente, por ejemplo, hasta unos 20 kilonewtons. Y el módulo de elasticidad seguramente que también podría, me animo a ponerle un 38.500, es más, podría llegar hasta un poquito más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, a ver qué tal, cómo nos va. Muy bien. Miren que lo que estoy haciendo es decir lo siguiente, a mí no me interesa cómo el geotecnista haya calculado esto, yo no voy a entrar en ese detalle. Ese trabajo se la dejamos para el de geotecnia, ¿no? Él nos tiene que proporcionar eso, por eso se le contrata, por eso se le paga, ¿no? Entonces ellos nos han proporcionado esto, lo que sí nos tienen que decir, este es el perfil, así está conformado tu terreno y estos son sus propiedades. Así nos tendría que entregar el informe. Aparte de que seguramente nos van a entregar unas capacidades admisibles, etcétera. Creo que la anterior vez estábamos viendo un poco de aquello, ¿no? Podríamos nuevamente darle una mirada rápida. ¿Dónde estás? Aquí. Por ejemplo, no, esto no es. Ups. Aquí hay, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy a ver esto, no sé cuál será, pero aquí tengo una lista de algunos. No quiero mostrar mucho de esto, pero quiero irme a la parte final, ¿no? Este es un estudio geotécnico y lo que hacen los estudios generalmente es decirte qué han hecho, qué método han utilizado para calcular estos valores, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle y te hablan de los niveles geotécnicos, ¿no? Estos niveles geotécnicos se refieren justamente a esto, ¿no? A ellos a veces algunos lo llaman, no lo llaman estrato 1, estrato 2, sino los llaman nivel geotécnico 1, nivel geotécnico 2, 3, etcétera. Hace su referencia y hace una descripción de cada uno de aquellos, ¿no? Y dice, por ejemplo, mira, en la zona de estudio hay de tantos metros a tantos metros, ¿no? Corresponde a un material, mira, un ml de 0.25 a 2 metros, bueno, prácticamente de 0 a 2 metros. Luego tenemos arena limosa de 2 a 5 metros, luego aparece un limo de 5 a 7 metros, te vuelven a dar todos los detalles, ¿no es cierto? Bueno, para este caso solo se llegó a 7 metros. Pero la idea es que cada estudio pues les diga esta información. Y en realidad el resumen quedaría de esta manera. Vean que después estos hacen los análisis de fundaciones, ¿no? Entonces empiezan a hacer algunos análisis asumiendo ciertos valores. Miren, aquí han asumido anchos de 1, 2, 3, 4, 5 metros y también asumen niveles de profundidad probables, ¿no? Y te dan un valor de capacidad admisible. Miren que aquí, nuevamente yo digo, aquí hay algo que ya para mí hay un vacío, ¿no? Porque el camino es, ¿qué les he dicho? Aquí vamos a retroceder acá. ¿Cuál era el camino? Determinar, no está acá, perdón, creo que me pasé. Sí, aquí. Primero esto, luego esto, y se siguen hablar esto cuando tengamos esto, ¿no? Entonces uno tendría que haber realizado todo esto para hablar de una capacidad admisible, ¿no? Entonces aquí parece haber un vacío, pero bueno, es probable que tal vez en este caso los autores no quieran
mostrarnos ese procedimiento intencionalmente, ¿no? Pero a mí me parece como que esto salió de algún lugar que no sé de dónde, ¿no? Todavía me parece como algo oscuro. Bueno, aquí hacen el análisis para cada ensayo realizado, el SPT1, el SPT2, etcétera, ¿no? Y SPT3 inclusive, habían realizado 3, y finalmente nos dan unas conclusiones donde hacen nuevamente el análisis y nos dicen como recomendación final, nos dicen utilice este valor, miren, y a esto quiero llegar, ¿no? No podemos entrar en esto, ¿no? De acuerdo a las condiciones geotécnicas, el nivel de semisótano de la estructura podrá apoyarse a cualquier nivel a partir de 2.5 metros de profundidad. Para el cálculo de las fundaciones, se debe considerar una capacidad de carga admisible del suelo igual a 1.74 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, puede ser como una recomendación, sí, pero esto no significa que el que va a hacer el cálculo estructural, pues deba tomar este valor como un único valor. Además, viendo que para sus cálculos, estos señores han determinado pues diferentes valores, miren, ¿no? Entonces, hay una gran variabilidad de valores. Entonces, no puede ser único. Bueno, adicionalmente nos recomiendan un coeficiente de balasto que no sabemos de dónde la sacaron. Aquí dice, aparece 3.53. Probablemente hayan ido a la tabla de Winkler, pero no lo dice. Han visto este valor y lo han asociado directamente a que, a ver, probemos. ¿Dónde está nuestro texto? Probablemente han hecho eso. Les he dicho, ¿no? Que la mayoría hace eso, que en realidad no es correcto. 1.74 es la capacidad admisible, ¿no es cierto? Entonces veamos 1.74, ¿dónde está? 1.75, sí, probablemente aquí. Miren lo que han hecho. Tenemos un 1.75 recomendado, dice. Aquí, perdón, ¿dónde está? Ah, no. Este debería de ser. 1.74 estamos recomendando, y si recomiendo esto, pues le doy un coeficiente de balasto de 3.53. Entonces miren, aquí está. Bueno, han hecho una interpolación seguramente acá para aquello, y han llegado a que eso sea un valor de 3.53. Bueno, y ahora sí he descubierto de dónde han sacado esto, ¿no? Pero el que no sabe, pues seguramente esto es como que magia, ¿no? Pero aquí está. Que ya nuevamente insisto, no parece ser tan coherente hacer esa cosa, pero bueno, por lo menos hemos entendido qué han hecho en este informe, ¿no? Y ahí vienen las recomendaciones de capacidad admisible, etcétera, y los resultados del ensayo de penetración. Bueno, en el informe mismo no están los parámetros, ¿no es cierto? Es algo que también deberíamos pedir que se aclare, no está, pero seguramente los parámetros aparecen simplemente en cada ensayo SPT que han realizado, por ejemplo, estos, ¿no? Y sí, aparecen aquí, dependiendo al tipo de material. Es más, nos dan ambos parámetros para cada punto estudiado. Miren, ángulo de fricción, 9 me parece súper bajo, 19, 14, 10, 11, etcétera. Uy, realmente es un material muy, muy malo en cuanto a resistencia, al menos, ¿no? Resistencia no drenada, pues debe estar en kilogramos centímetro cuadrado. Seguramente si lo llevamos a kilopascales, pues aquí tenemos 25, 20, nuevamente. Parece ser valores sumamente bajos, ¿no? Ahora la pregunta es, y aquí uno se debe hacer la consulta, ¿será que efectivamente han trabajado con estos valores para calcular estas capacidades que nos están indicando? Entonces ahí viene la duda, ¿no? Nosotros no tendríamos por qué creerle a ciegas al que ha hecho este informe, ¿no? Esa es la intención. O sea, dejemos de pensar de que el estudio geotécnico se resume en este valor, y aquí obviamente parece estar saldando todo, ¿no? Y que yo vaya a hacer mi diseño de fundaciones con este valor. Entonces debemos empezar a hacer una interacción
entre la geotecnia y la estructura y el diseño estructural de fundaciones y verificar si efectivamente esto está bien, ¿no? Para este ejemplo, yo podría haber tomado este caso, pero bueno, ya nos hemos dado un caso mucho más simplificado, ¿no? Bueno, aquí tenemos ML, SM, 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 aquí hay un estrato, aquí hay otro estrato, luego aquí tenemos una grava arcillosa, miren, y luego un limo nuevamente, ¿no? Y aquí ya me llama mucho la atención estos valores. Honestamente me parece que algo no anda muy bien por acá. No, algo no anda muy bien por acá. Pero bueno, aquí también tenemos los valores del módulo de elasticidad que les decía, están en kilonewton metro cuadrado. Quiero pensar que están mal las unidades, porque no puede ser 228, imposible. Esto es imposible. Miren que si no conocemos, si alguien no conoce las bases, pues nos pueden tomar el pelo, ¿no? Y es más, aquí yo como estructurista debería de decir, ya alarmarme, ¿no? Entonces aquí, de hecho, mis asentamientos diferenciales van a ser pues tremendos con estos valores, si las unidades estuvieran bien. Yo pienso que estas unidades deben estar en kilogramos centímetro cuadrado, pienso. No, debe ser un error, al menos quiero pensar eso, ¿no? Pero miren que ya tenemos algunos datos. Y a veces así nos engañan, nos ponen cualquier valor, nos reportan, etcétera, mal realizado, y nosotros hacemos nuestro diseño, pues, con este valor, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a mirar un poquito más de cerca ese detalle. Tiene que empezar a poner la lupa, si quiere, ¿no? Tiene que empezar a poner la lupa ahí y listo. Esa es la idea. Que empecemos nosotros ahora, o que ustedes ahora, a partir de ahora, le empiecen a poner la lupa a esto. ¿Ya? Y entonces, lo que del informe geotécnico, lo que ustedes pueden recabar es toda esta información, porque sí la hay, ¿no? Pueden sacar los datos y verificar, ¿no? Yo no tengo por qué creer lo que esos valores que me presentan sean los reales, la verdad. Y lo digo así porque yo en lo personal ya me he cansado de ver cosas así, que no tienen ni pies ni cabeza, pero hay unos resultados finales que aparecen no sé de dónde, ¿no? Entonces, y pues producto de eso, pues vienen los problemas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacen algunos cálculos adicionales, como han tomado su perfil, aquí está. Bueno, han tomado un perfil 1, 2, 3 súper estratificado, que probablemente podían mejorar esto, ¿no? Pero bueno, eso ya es el criterio de cada uno, ¿no es cierto? No tengo por qué entrar en ese detalle yo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros entonces a partir de conocer todos estos datos? A ver, ¿qué creen? Ingeniero, una duda. Sí, adelante. ¿No faltaría los niveles freáticos? Sí, pero pónganle, al final ese trabajo de los niveles freáticos a nosotros no nos va a afectar en lo absoluto, ¿no? Sí, para conocimiento, para temas constructivos, sí, ¿ya? Pero los niveles freáticos, en realidad, pues, lo va a trabajar el geotecnista. Ese va a ser si hay correcciones por nivel freático, si hay que hacer algunos cálculos adicionales, lo debería de haber hecho él. No, eso no es parte, no es trabajo del estructurista. Pero lo que yo voy a agarrar es, sin importar, y por eso les he dicho, vamos a ir como que desde un punto de vista un tanto más práctico, ¿ya? Y creo que no hay niveles freáticos acá, a ver si no habla ni siquiera. Bueno, sí, ni siquiera nos dice, creo, aquí, aunque debería de decirlos. Sí, pero sí debería de hablar del nivel freático es el informe. Aquí está. Aquí está.
aquí dice, sí, en los sondeos 2, 3 han registrado en este nivel características de densidad media densa. Los flujos subterráneos o niveles freáticos fueron detectados a 2.5, 2.7 y 3, más o menos varía, dice, en los tres pozos, ¿no? Bueno, aquí están, sí, los tenemos. Pero para nosotros, en este caso, para temas de verificación, no nos interesa ese detalle. A la geotecnia sí, ¿ya? Nosotros vamos a suponer que conocemos simplemente este valor, que puede ser ya el saturado, el húmedo, no nos interesa. Pero seguramente debe estar ese valor bien identificado, aunque ahora que lo menciono, creo que este informe no nos dice qué valores utilizaron tampoco de peso unitario, ¿no? Entonces, si no hay, lamentablemente, miren el nivel de informe que nos entregan. Y ahora me estoy dando cuenta, en ningún lado nos dijeron que, o estará acá, tal vez en el análisis de fundaciones, ¿dónde están? Aquí. Tal vez aquí, por debajo de 1 metro hasta 5 metros hay material tantos, media, y material presenta característica de densidad suelta, solo nos dice esto, ¿no? Para sondeos SPT, característica de densidad media a media densa, etcétera, etcétera. Lamentablemente no nos dan ni siquiera ese dato en este informe. Pero hacen los cálculos, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué tendría que hacer el estructurista? Miren que ahora uno tiene que tener todo el derecho, en realidad, ¿no? De agarrar el teléfono y, bueno, aquí seguramente en el informe dejan siempre un teléfono, aunque de propaganda o algo, ¿no? Siempre dejan ahí, no sé si en este caso han hecho eso, no dejan ni siquiera un teléfono, pero deben estar en las planillas. Siempre hay un lugar donde dejan las referencias, es decir, contactos, etcétera, no sé, tal vez en la carátula y no me la han pasado en este informe, ¿no? Bueno, pero en este caso lo que yo debería de hacer es agarrar y hacer una llamada y decir, y por favor quisiera que me aclaren qué valores de peso unitario han utilizado en el estudio, ¿no? Eso debería de hacer. Qué bacán. Nos ha tocado un informe donde parece no estar tan completo. Bueno, ni modo. Bien, ahora sí, no nos olvidemos de ese informe. Yo les digo ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Ahora, ¿qué es lo que debería de hacer el estructurista aquí? El estructurista no solo debería de agarrar y hacer los cálculos, debe hacer un análisis con la idea de tener un diseño óptimo de sus fundaciones. Si solo agarra el coadmisible, pues está pues amarrado a lo que hayan hecho en la parte de geotecnia, ¿no? Y eso no es un trabajo eficiente. Entonces, nuevamente, reitero la pregunta, ¿qué deberíamos de hacer en este punto? Verificar, pues, todos los valores, determinar, por ejemplo, fácil, último, primeramente, y Q seguro. Primeramente, vamos a entrar en eso. Después vamos a hablar del admisible. Ya, yo creo que hasta el lunes me gustaría que ya lo terminemos. ¿Cómo hacemos esto? A ver, los quiero prendidos, jóvenes. ¿Dónde están? No los veo. Les podría proporcionar, sí, pero prefiero que no, creo, al ver que ahí tiene, a no ser que lo borre los nombres y todo aquello, porque por temas éticos no quisiera difundirlo mucho, en realidad.
No me parece que está tan bien en realidad. A ver, jóvenes, ¿dónde están? Se me perdieron. A ver, Jesús Alejandro. Sí, ingeniero. A ver, tú dime, ¿qué harías en este caso? Ya tienes todos estos datos que hemos colocado acá. Sí. ¿Qué harías? Para empezar, ya haría lo que es el Q último, que es creo que el Q efectivo menos el Q inicial efectivo. Ujú. ¿Ya? Luego para el Q seguro, creo que es mediante capacidades, ¿no? Si no estoy algo. Muy bien. Ahí hay que reforzar. ¿Tú has estado en la anterior clase, Jesús? No, no puedo entrar, ingeniero. Ah, ya. Bueno, ahora sí entiendo por qué estás todavía un poquito titubeando en lo que tenemos que hacer. A ver, ¿quién ha estado la clase anterior? Donde hemos hablado de todos estos temas. Bueno, ingeniero, quizás la clase pasada lo que nos explicó fue un poco del concepto de la carga última, que era la carga que me garantiza que va a existir falla por corte en el terreno. Ya. Se puede decir que es el límite máximo de resistencia del terreno antes de que falle. Correcto, muy bien. Ya, no vamos a perder mucho tiempo. Entonces, lo que debería... No, perdón. No, estoy mal. Lo que deberíamos hacer es justamente revisar esto, ¿no? Esto que aparece también en nuestra bibliografía base. Entonces aquí tenemos muchos conceptos, ya les he dicho, no, vamos a simplificar esto, no nos vamos a entrar en tanto detalle, porque la idea es verificar y estar tranquilos, ¿no es cierto? Bueno, aquí veíamos varios conceptos. Bueno, me voy a ir mejor a desempolvar, por ejemplo, el texto de Mecánica de Suelos 2, que en realidad es la misma, ¿no? El mismo contenido ya hemos visto que aparece, inclusive que creo que algunas cosas lo sacaron, pero vamos a empezar por acá. Primera cosa, ¿qué métodos empíricos hemos visto en la anterior clase para determinar la capacidad última? A ver. Entre otros, Hansen, Bessick, Meyerhoff. Excelente. Hansen, Bessick, Meyerhoff hemos revisado y aquí también aparecen, ¿no es cierto? Pero antes hemos revisado, el primero que les había dicho era Terzaghi, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué les he dicho aquí? Hay que tener el concepto claro. Recomendación. Ya, ahora les voy a hacer una recomendación. Como siempre, casi siempre van a trabajar con zapatas aisladas, losas, etcétera, traten de no manejar mucho Terzaghi. ¿Ya? Una recomendación. Por tanto, esto, muy bien, vamos a pasar. ¿Cuál es el método más interesante, no más, sino interesante y práctico? Por ejemplo, este método del año 51, el método de Skempton. Es un método bastante simple, sencillo, pero que nos da unas aproximaciones pues ya interesantes, ¿no es cierto? Nos da unas aproximaciones muy interesantes. La cosa es nuevamente aquí, debo saber cuándo usar Skempton. Yo recomiendo utilizar Skempton y como todos los autores recomiendan, en realidad es una extensión de Terzaghi, incluyendo factores de corrección, etcétera, ya una mejora si quieren, sobre todo para la determinación de este factor de capacidad de carga N sub C, ¿ya? Pero que solamente utilizamos en suelos, miren lo que dice acá, puramente cohesivos. ¿Cuáles son los suelos puramente cohesivos? No me digan que no saben a estas alturas cuáles son los cohesivos.
Principalmente las arcillas, me voy a quedar con aquello, porque si es solo limo, es más bien no plástico, nada de, ¿no? Entonces, me voy a quedar con el concepto de las arcillas, simplemente. ¿Ya? Muy bien, entonces dice, Skempton considera que para determinar la capacidad última, miren, acá está la capacidad última, ¿no? Utilice esta simple ecuación, que está en base a la resistencia no drenada por en este caso, el factor de capacidad portante N sub C más Q asterisco. Y es más, Skempton nos dice, miren que la ecuación es tan simple, cuando estén en ese caso, pues pueden utilizar este ábaco, ¿no? Este ábaco. Pero y además nos dice, bueno, aparte del ábaco, en realidad, esta tabla es representación de este ábaco en realidad, ¿no? Entonces nos dice, también les presento en forma tabulada por acá, para que puedan encontrar los valores de N sub C. Es más, si trabajan con fundaciones continuas, o trabajan con fundaciones circulares o cuadradas, estos valores sirven para circulares y cuadradas. Entonces, ¿cómo utilizo este dato o cómo obtengo este dato en función a esta relación? Simplemente que es D sobre B. ¿Qué es D? Pues es el nivel de fundación que yo quiero o donde quiero fundar o donde quiero colocar mi zapata, ¿no? Nivel de fundación, D sub F. La base, bueno, al inicio van a ver que tengo que empezar a tomar pues rápidamente algunos datos iniciales simplemente, ¿no? Porque va a ser una variable, esto en realidad la vamos a definir, ¿no? Después, la definimos después y con eso ya pasaríamos para el diseño estructural, ¿no? Entonces la primera etapa es justamente definir adecuadamente la base de la fundación. Pero para efectos de cálculo de capacidad última, lo que se hace, y es habitual, asumir algunos valores iniciales, simplemente. Ya luego lo vamos a pulir, como generalmente se dice. Y listo, acabó la tarea. ¿Podemos hacer eso? Yo creo que es simple de hacer esto. ¿Ya? De hecho, ya anoche estaba tratando de adelantar algo, ¿ya? Y estaba tratando de armar esta pequeña planilla. ¿Ya? ¿Qué datos necesito? Solo conocer la ecuación, solo necesito tener este ábaco a la mano y puedo, pues, trabajar sobre, sobre cualquier caso. La diferencia ahora es que yo estoy trabajando con suelo estratificado. Sé que Skempton me dice que considera todo el material uniforme. No importa, voy a hacer una primera aproximación utilizando Skempton, ¿ya? Suponiendo que todo el material es igual al primer material que tengo acá, entre 0 y 2 metros. ¿No es cierto? Esta es la representación en realidad de esto que hemos dicho, de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20. Ya lo he colocado por acá, lo he colocado en estrato 1, 2, 3 y 4 y los rangos de dónde a dónde van cada estrato. He colocado también sus datos que aparecen por acá, que nos hemos colocado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí están los datos. Vean que para el primer estrato necesitamos la resistencia no drenada, en este caso aquí arriba no, y aquí abajo sí, etcétera, pero sí los módulos de elasticidad de todos. ¿Ya? Entonces, lo único que he hecho acá es, y podría colocarle esto de color rojo, indicando que esto me sirve para, definir mis datos de entrada, ¿no? Adicionalmente iba por acá, ¿no? Estos son mis datos de entrada. Un dato que debo también definir es que si la fundación va a ser circular, va a ser cuadrada o va a ser continua.
Voy a suponer que es cuadrada. Algo que les adelanto, en cuando uno hace el diseño, empieza siempre probando o trata de que al menos sus fundaciones sean cuadradas. Ese es el objetivo principal, es lo más práctico que uno puede buscar. Si la situación y las condiciones de la estructura no dan, ya por temas de momentos, etcétera, excentricidades y todo, lamentablemente pasamos de 100 a considerar el diseño de una fundación rectangular, ¿no? Pero primero buscamos que sean cuadradas, o sea, de que B y L sean iguales, ¿no? Entonces, simplemente aquello. Y luego, lo que, bueno, hasta donde yo llegué antes de determinar la capacidad última, en este caso, lo estoy explicando, es definir distintos niveles de fundación, ¿no? Voy a definirme, me estoy dando arbitrariamente, por ejemplo, digo yo, como estructurista, ¿qué pasa si quiero fundar a 1 metro o quiero fundar a 1,5, a 2 metros, a 2,5 metros o a 3 inclusive? Bueno, esto estoy exagerando. Podría haberlo dejado tal vez en 2, ¿no? Podría. Pero de momento lo pongamos nomás, esto no es nada complicado, ¿no? Entonces estoy suponiendo, nada más. Entonces encuentro la relación que me va a permitir determinar este factor de capacidad portante para utilizar la ecuación que propone Skempton, ¿no? En este caso. Entonces hago la relación, voy a definir un primer valor de B, ¿ya? Por ejemplo, puedo definir 2. Voy a decir, quiero que mi fundación sea 2 por 2, por ejemplo, nada más. Es un dato inicial. Luego vamos a pulir. El lunes, cuando traigan sus cargas, vamos a agarrar de uno de ustedes y vamos a empezar a pulir esto para encontrar el adecuado. ¿Ya? Entonces, de momento empezamos con un dato de entrada, si quieren, de un valor de 2. Excelente. Luego determinamos el valor de n sub c. Algo que yo he hecho acá, es ampliar el rango de datos, por ejemplo, que Skempton en su gráfico original me proporciona, ¿no? Esto lo he hecho simplemente haciendo una interpolación en ambos, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenía 0,5, ¿no? Yo tengo 0,5 acá. Bueno, he incluido en mi cuadro, en mi base de datos, el 0,5, pero haciendo una interpolación entre 0,25 y 0,6 y los valores que aquí me aparecen para n sub c, ¿no? Entonces yo he hecho una interpolación bastante simple, ¿no? En este caso estaba interpolando para un rango seguramente de 2,75, que no tengo tampoco, tengo 2,5 y 3, entonces es un punto intermedio, 2,75, hago la interpolación, ¿no? Entonces es una interpolación simple. Entonces he llenado un poco más este cuadro, ¿no? Entonces he hecho de que aparezcan los mismos valores acá, pero también aparezcan un incremento de 0,25, 0,5, 0,75, etcétera, ¿no? 1,25, 1,5, 1,75, etcétera. Entonces, para tener simplemente unos datos, bueno, la mayor cantidad de datos. ¿Qué debería de hacer en caso, por ejemplo, que me diera acá un valor, no sé, imagínense un valor de 1,4, por ejemplo, que no tengo acá? ¿Qué debería de hacer? Bueno, voy a suponer, a ver, miren lo que va a pasar. Y miren cómo estoy armando mi planilla, mi herramienta de trabajo. Voy a suponer, por ejemplo, que aquí me da un 1,4. Entonces miren que mi planilla ya no va a funcionar, ¿no? Porque esto lo que estaba haciendo es buscar de manera automática el valor que le corresponde, ¿no? Esto es, por eso les decía, funciones básicas del Excel tienen que saber ustedes cómo programar o cómo hacer aquello. Eso va a ayudar mucho a sus trabajos e inclusive les va a servir de mucha o más adelante, ¿no? Miren que en este caso no me está sirviendo. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, yo le he dicho al Excel que me busque pues el valor exacto de 1,4 en esta matriz. Bueno, en ese caso la planilla no encuentra 1,4 y me dice pues no hay un dato. Me está diciendo no existe ese dato,
Entonces, hay distintas maneras de corregir. Puedo hacer la interpolación acá, seguro. Bueno, yo tendría que agarrar y decir muy bien, voy a hacer la interpolación entre 1,5 seguramente, ¿no? Buscaré 1,5 y 1,25, ¿no? Puedo buscar entre esos dos datos y voy a decir cuánto me da para un valor de 1,4. Aquí yo voy a ya cambiar ese mi dato, digo yo quiero buscar para 1,4 y le voy a dar este valor, ¿no? Entonces, miren que para ese caso, para fundación cuadrada, dice si el valor de D sub F sobre B fuera 1,4, el valor va a ser 7,97, ¿no? Pero también puedo hacer la misma interpolación para una fundación continua, entonces simplemente jalo esto acá, la muevo, y en ese caso el valor sería 6,67. Entonces lo que yo puedo hacer es ampliar, por ejemplo, esto, ¿no? Puedo ampliar esto y decir 1,4 va a estar acá, la voy a jalar simplemente esto acá, y aquí voy a colocar el 1,4, ahora sí, y voy a colocar los valores que he visto necesarios, 6,67, etcétera. Miren que ahora sí ya bueno, en este caso el Excel ya ha hecho el trabajo por mí, ya ha encontrado el 7,97 para el factor de capacidad de apoyo. Entonces, bueno, así lo estoy programando yo. ¿Por qué les muestro esto? ¿Por qué además pienso que cada uno tiene que hacer su herramienta de trabajo? Porque el que arma su herramienta de trabajo sabe cómo funciona. Si yo le paso esto a otro joven, por ejemplo, de otra materia, bueno, ustedes de momento ya lo saben, yo le paso a otro joven de otra materia, seguramente que cuando tenga estos casos, pues se va a encontrar con una barrera y va a cometer errores. La planilla Excel o una planilla Excel, aunque esté muy bien programada, no hace pues el trabajo de pensar por uno, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene que saber cómo funciona su herramienta de trabajo. Eso sí, tiene que saber. Por eso insisto, sería interesante que ustedes ahora mismo estén armando también sus propias planillas de trabajo, ¿no? Bueno, para efectos de cambiar esto, voy a retroceder simplemente atrás. No quiero, por ejemplo, mover esto, la voy a dejar ahí. Listo. No he hecho nada. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Sí, Inge, disculpe. Bien dijo que este método de Skemtom no nos va a pasar la planilla Excel, pero podría pasarnos en imagen o en PDF para guardar los valores para poder realizar el Excelcito. ¿Esto? Sí. Ah, claro, claro. Totalmente, sí. Pero sería interesante que cada uno vaya ya armando su planillita y conjuntamente yo voy a ir armando esto. Ustedes también puedan ir haciéndolo, ¿no? Por eso les decía, los necesito sentados, ¿no? Y en su escritorio y trabajando, que es la mejor manera de aprender. Ya. ¿Alguien quería decir algo más? Una consulta más simple. Ahí en la tablita de Skeleton dice circular, ¿se refiere a la sección circular? Sí, en realidad estos datos corresponden a esta gráfica que aparece acá, pero en realidad aquí debería de decir circular o cuadrada. Si la fundación puede ser cuadrada o puede ser circular, si es circular, trabajo con la misma columna, si es cuadrada, trabajo con la misma columna. Si es una fundación continua, o sea, una viga de fundación, por ejemplo, una larga, pues ahí estaré en esta situación, o una zapata, inclusive una combinada, pues podría tratarla como una continua. Entonces, trabajaré con estos valores de acá. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Muy bien, el método no es nada complicado, han visto, es simple. Ya, entonces, solo para terminar, y me gustaría que quedemos acá, voy a determinar estos valores y luego vamos a aplicarle un factor de seguridad y ya vamos a tener, por ejemplo, esto lo voy a llevar más a este otro lado, ¿ya? Y ya vamos a tener
Todo esto lo llevaré hasta acá. Listo. No me interesa que esté lejos. Lo que necesito es espacio. Pero ya tengo aquí todo esto, ¿no? Bien. La resistencia no drenada, en este caso, ¿cuánto es? Primera aproximación. Ya, primera aproximación. ¿Qué dice Skempton? Que todo sea uniforme. Entonces vamos a suponer lo mismo que Skempton nosotros. Vamos a decir que todo tiene el mismo valor. Todos los casos tienen el mismo valor. Aunque yo sé que no es cierto, pero no interesa. Es una primera aproximación. Luego vamos a pulirlo. Pero la idea es que empiecen a entender de esa manera práctica. ¿Ya está claro eso? No se vayan, no, pero aquí dice 2, no se hagan lío todavía. Luego vamos a pulir eso. De momento, primera aproximación, Skempton me dice que todo tiene que ser uniforme. Entonces voy a cumplir con eso para esto. ¿Claro? ¿Qué me falta por calcular? Esto. Q asterisco. ¿No? Entonces, si quieren, aquí yo voy a repetir, uno puede controlar fácilmente todo esto, ¿no? Aquí va a tener, por ejemplo, la capacidad última, la ecuación me dice que es igual a la resistencia no drenada multiplicado por un factor n sub c, y a esto le sumamos nosotros el Q asterisco, ¿no? Voy a hacer simplemente un ejemplo acá y voy a suponer que mi fundación, para mí, mi fundación, la emplace a 1 metro. Entonces voy a agarrar, me voy a ir de esta manera y voy a estar ahí con mi fundación. Va a tener una cierta altura seguramente. No, aquí debe haber quedado mal. Borraré todo. Voy a utilizar esto. Voy a poner, por ejemplo, que mi fundación sea esta. Estoy suponiendo que voy a estar a 1 metro, por ejemplo. Y voy a tener cierta altura por acá. Y así va a estar mi zapata aislada. Un esquemita me estoy haciendo, nada más. ¿Listo? Entonces voy a suponer que estoy ahí. Entonces, nuevamente, debo entender que D sub F es esto, ¿no? D sub F es eso. Muy bien, tengo los valores. Ahora, para el caso que estoy viendo, supongo que todo es uniforme. Luego vamos a pulir, no se desesperen, ¿ya? ¿Dónde calculo Q asterisco? ¿O cómo determino el valor de Q asterisco? Dígame. ¿Alguien sabe? Mecánica de suelos 2, jóvenes. Base. Y debo saber. Simple. Creo que es el Q normal menos la presión de poros, si no estoy mal. La presión de poros. Al nivel de fundación. Sí. Negativo, 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 negativo. Así, simplemente. Así de simple es este valor. Q asterisco es igual a determinar, en realidad, la presión generada a nivel de fundación. Entonces, D sub F por gamma. En este caso, suponiendo que es para 1 metro, para este caso, bueno, D sub F va a ser 1 y el gamma es de 16. Entonces, Q asterisco sería 16 kilopascales y listo. Si yo hago variar esto y voy a 1,5, entonces va a ser 1,5 por 16, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no es cierto? Entonces, solo va a cambiar este valor, este es mi variable. Este valor para Skempton va a ser igual, constante. Estoy suponiendo que todo el material va a ser uniforme, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Voy a decir Q asterisco acá, Q asterisco, sus unidades también son kilopascales, van a ser igual a este valor a nivel de fundación multiplicado por su peso unitario es esto, y a esto yo la voy a congelar para que tome en todos los casos el mismo valor, ¿no? La congelo y ahora voy a tener Q asterisco para todos los valores. Noten que en todos los niveles lo que está tomando es el mismo peso unitario. Eso es lo que debo hacer. Entonces yo estoy verificando acá, ¿no? Entonces debo hacer el cálculo y debo controlar que mi planilla haga exactamente lo mismo. Una vez que tengo ya este valor, pues ya puedo determinar el valor de la carga última, ¿no es cierto? Entonces la carga última también va a estar en kilopascales y ahora sí, esto es fácil. Debo multiplicar resistencia no drenada por el factor de capacidad portante N sub C, ¿no es cierto? A esto debo sumarle Q asterisco, que es esto, y ahí tenemos nuestro valor de Q último, ¿no? Q último, y de hecho, como Víctor hace un momento ya lo dijo, bueno, Q último es pues el valor, ¿no?, que me garantiza que el suelo falla por resistencia al corte. Nuevamente, aquí vamos a recordar un poquito esto. Si estoy suponiendo, miren que estoy suponiendo para este caso, ¿no?, sobre todo para determinar este N sub C, ¿no?, estoy suponiendo que la base es de 2 metros de mi fundación. Miren que voy a cambiar esto. Miren que si yo hubiera supuesto que esto es 1, imagínense, si he supuesto que es 1, han cambiado estos valores y también han cambiado mis valores de N sub C. Aquí viene la rapidez con la que una planilla Excel te puede ayudar, ¿no es cierto? Miren. Y también los valores de capacidad último ya han cambiado. Solo miren acá, yo cambio esto y digo que ahora sea 2 y miren cómo va a ir cambiando. Entonces, si uno lo trabaja bien, pues es fácil de hacer nuestras propias verificaciones. Claro que ahora estamos demorando un poco porque estamos armando recién nuestra herramienta de trabajo. Y en el futuro, cuando ustedes ya lo tengan, pues va a ser cuestión de minutos, ¿no? Y esos minutos les pueden ahorrar mucho, mucho dinero. Voy a seguir con 2, luego vamos a volver aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Esto vamos a cambiar. Ahora sí, apliquémosle un factor de seguridad, ¿no? ¿Qué hemos dicho acá? Voy a retornar a este punto. En realidad, deberíamos determinar la carga segura de esta manera, ¿no es cierto? Aplicando un factor de seguridad. Aquí hay un detalle que deberíamos entrar, pero me parece que no es tan conveniente. ¿Ya? Entonces, yo voy a agarrar, por ejemplo, y voy a poner simplemente Q seguro en kilopascales, pues eso resulta de la división simplemente de esto. Luego vamos a ir a pulir sobre el factor de seguridad, otra vez la congelamos eso, y miren que ahí voy a tener mi capacidad segura de apoyo. Así en cuestión de unos cuantos minutos, nada más.
Lo mismo puedo hacer acá, a ver. Ups. Ahí tenemos ese valor. Les decía, cuando nosotros hacemos la verificación por resistencia, que es esto lo que hemos hecho hasta ahora, es la verificación por resistencia, ¿no? Entonces, al determinar esto, hasta Q segura, en realidad lo que estamos haciendo es la verificación por resistencia al corte. Resistencia al corte, ¿no? No se olviden que esto va a venir de esa manera. ¿Hasta qué profundidad les he dicho? Aproximadamente. ¿Alguien recuerda? Hasta igualar a la base. Exactamente. Próximo, ya es un dato referencial, es igual a la base. Ahí se va a generar la rotura de resistencia por corte, la cuña por corte, y a partir de eso se viene, ¿no? Ahí estamos analizando. En este caso, en nuestro ejemplo, bueno, si tenemos una base de 2 metros, que estoy suponiendo como dato inicial, ¿no? Una base de 2 metros, entonces mi cuña va a ir por 2 metros por debajo, o sea que va a estar seguramente hasta por acá. Yo voy a poder armar mi cuña fácilmente de esa manera, ahí, ¿no? Y seguramente esto pues viene algo así. Solo estoy viendo. Si cambio la dimensión, va a cambiar todo esto. Eso es relativo. ¿Alguna consulta hasta acá? Ups, ya nos hemos pasado de la hora. Lamento eso. Sí, ya nos pasamos, pero una consulta más, ingeniero. ¿Por qué no hemos tomado en cuenta el ancho y el peso unitario para hallar bueno, la profundidad y el ancho para Q segura? ¿Para esto? Sí. La formulita creo que era el capacidad última sobre factor de seguridad más la profundidad por el peso unitario, si no me equivoco. Ya. No, te refieres a esto que había colocado, ¿no es cierto? Exacto, Inge. Sí, podríamos, en realidad, esto porque esto no es una formulita como una simple fórmula, ¿no? Esto hace referencia, por ejemplo, a que cuando nosotros hagamos la excavación acá, ¿no? Colocamos la excavación, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando el suelo. Y una vez que colocamos la fundación, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente se la volvemos a colocar el suelo acá, se la rellenamos hasta llegar a nivel de fundación, ¿no? Entonces, a eso hace referencia en realidad este más, ¿no? O sea, estoy colocando nuevamente la misma presión que había al inicio, se lo voy sumando, dice, en realidad. Pero a veces es recomendable, en realidad, no colocar aquello, o podríamos colocarlo también, ¿ya? No, pero es un tanto indistinto, no va a afectar mucho aquello, ¿ya? Porque al final lo que estás colocando es el peso del hormigón, ¿no? Aquí deberías de ir controlando con el peso del hormigón. Entonces, por eso es, en este caso, no se olvide, esto lo estamos haciendo rápidamente de momento. Luego vamos a ir puliendo. Tal vez nos convenga, en este caso, decir, muy bien, probablemente aquí me convenga a mí entrar en esto y decir más Q asterisco, que era lo mismo, y miren que con eso, pues, ya cambia, ¿no es cierto? Aumenta. Tenemos una capacidad segura de 91 kilopascales aproximadamente. Podría ser. De momento, sugiero que veamos así, simplemente. Ya les he dicho, es una primera aproximación. Luego vamos a ir puliendo poco a poco.
¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que vamos a quedar acá por hoy. La siguiente clase vamos a tratar de terminar. Solo como no sé, a mí me gustaría, solo para no solo trabajar con Skempton, por ejemplo, me gustaría que tal vez alguien o ustedes en realidad pues puedan pasar uno más, no Meyerhoff, por ejemplo, podría irse algo más simple, como Hansen, suponer las mismas condiciones, o la condición no drenada, y trabajar con esta ecuación y ver qué tal nos va, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería interesante. Tendríamos que ver aquello. Si no lo hacen, no hay problema, y lo vamos a ver conmigo de todas maneras el día lunes, y vamos a seguir avanzando al respecto. ¿Ya? Pero no se olviden, tienen una actividad para el día lunes. ¿Ya? Bien, jóvenes, si no tienen más consultas, pues quedamos acá y nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buenos días. Muy amable, Inge, hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge, gracias.